Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén viendo este video. Es para continuar con el tema que ya habíamos comenzado a abordar, que es la clasificación de los tipos de textos. Este video se basa fundamentalmente en el libro Lingüística y Enseñanza de la Lengua de la autora Marta Marín del año 2001, publicado en Buenos Aires por la editorial Aike. Bueno, las tramas tiene que ver con la forma en que se organiza la información en los textos. O sea, cómo aparecen las diferentes partes de los textos. Entonces tenemos la trama narrativa que se caracteriza por comunicar en general hechos o acontecimientos. Tiene una secuencia que se jerarquiza, digamos, a través de lo causal. Esto pasa porque pasó esto antes, y siempre hay una relación cronológica, ¿no?, entre los hechos. A pesar de que nos puedan presentar los hechos sin un orden cronológico, en nuestra mente en general tendemos a ordenarlos, ¿no?, qué pasó primero, qué pasó después, cómo terminó. Bien, los recursos lingüísticos también le nombra la autora, que suele utilizar, bueno, obviamente sustantivos, ¿no?, porque va nombrando diferentes sujetos que son protagonistas de esos hechos. Y después el uso de los tiempos verbales, que esto por ahí se acuerdan de la escuela secundaria y primaria, que teníamos tiempos verbales que los dividíamos fundamentalmente en tres tiempos: el presente, y después el pasado como todo lo que sucede antes del presente, y el futuro como todo lo que podría suceder o sucederá después de este presente. El texto narrativo fundamentalmente utiliza tiempos en pretérito, en pasado, porque contamos hechos que ya sucedieron, aunque hay algunas narraciones que pueden presentarse en presente, justamente. Hay un presente histórico, por ejemplo, cuando decimos Colón llega a América en 1492, lo digo en presente, pero obviamente 1492 me ubica en el pasado. Bueno, después se utiliza diferentes recursos para organizar el tiempo, ¿no?, para ubicarnos en el tiempo, en cómo suceden esos hechos, esas circunstancias y demás. Fundamentalmente la trama narrativa la conocemos como introducción, nudo y desenlace, o también una situación inicial en la que se plantea un equilibrio, donde aparecen los personajes, se presentan medianamente, conflicto, resolución y situación final, en donde se vuelve a lograr un nuevo equilibrio, que ahí está mal escrito, pero es equilibrio, y tiene que ver con el desenlace, digamos, con el final de la historia. Los tipos de textos, de trama narrativa son el cuento, la novela, los mitos, un artículo de manual de historia, en donde en los anteriores los hechos eran ficticios y en estos son hechos reales, se supone, o hechos históricos, o una crónica periodística que se basa en hechos de la realidad. La trama argumentativa es una trama que tiene que ver con que se usa para expresar puntos de vista, ideas, creencias, opiniones, juicios de valor, como dice ahí, acerca de diferentes temas, ¿no? Y tiene muchas ideas, ¿no?, que se van reformulando. Utiliza un lenguaje más complejo que tal vez que el narrativo, porque lo que intenta es expresar una idea y a su vez convencernos de eso. Y bueno, y aparecen ahí algunas de las características, como la utilización de ciertos conectores, de causa, de consecuencia, para establecer contrastes, para establecer condiciones. La estructura de estos textos en general es un punto de partida que es del tema del que parte la argumentación. O sea, por ejemplo, lo que pasó en Chaco estos días, con esto de la policía que entró a la casa de una familia Cuom y los maltrató. Bueno, entonces tenemos un punto de partida que es eso, una hipótesis que sería mi opinión o la opinión de cualquiera de ustedes acerca de ese tema, una idea personal, una afirmación que yo hago sobre el tema. La argumentación es la argumentación propiamente dicha, se dice, porque es cuando empezamos a presentar todas las razones, los argumentos, las ideas que sostienen nuestra opinión o nuestro punto de vista o nuestra hipótesis. Y la conclusión, que es cuando terminamos de cerrar, digamos, esta expresión de ideas, vamos a decirlo. ¿Por qué puse punto de partida y conclusión con minúscula y las otras dos con mayúscula? Porque los textos argumentativos varían, pero lo que siempre tiene que estar es la hipótesis, o sea, el punto de vista y alguna argumentación respecto a eso. ¿En dónde encontramos trama argumentativa?
en los discursos políticos, en las notas de opinión, en los ensayos, en editoriales. Puede ser que en alguna publicidad, por ejemplo, pero no la nombré porque la publicidad no siempre la relacionamos con con el lenguaje verbal, ¿no? A veces se argumenta a través de imágenes, por eso no quiero nombrar ese ejemplo, pero iría también una publicidad. La trama expositivo-explicativa se corresponde con los textos que nos proveen información acerca de diferentes temas. Si la buscan, si googlean, van a encontrar en general trama expositiva, porque en general se expone un tema, se presenta, pero yo les agrego, y otros autores también, agregan la trama expositivo-explicativa, le agregan lo explicativo, porque en general cuando se expone se tiende a explicar, que no es lo mismo. Exponer es presentar, poner en evidencia, mostrar, y explicar es utilizar más herramientas que solo la exposición, para que la otra persona entienda a qué me refiero con ese tema. O sea, se preocupa porque la otra persona se apropie del saber que hay en ese texto, ¿sí? Esto no lo tienen en la fotocopia de Marta Marín, en la copia de Marín, pero se los agrego porque es importante. Ella lo trabaja de otra manera, después lo vamos a ir analizando. Pero tiene que ver con la consigna del trabajo, por eso lo agregué. Tiene estas tres partes: introducción, en donde presentamos el tema, desarrollo y cierre. Fíjense que se parece un poco al informe, solo que el informe es más expositivo. En cambio, por ejemplo, los textos que después voy a nombrar como ejemplo, tienen más recursos que intentan también explicar. Estos son algunos de los recursos que se usan para explicar. La definición, que siempre aparece porque es la forma que tiene el lenguaje de decirnos qué es algo o para qué sirve algo, cómo funciona algo. La reformulación, que ya lo he nombrado, es un recurso que utilizamos en los textos para volver a decir alguna idea que ya está expresada con otras palabras, que en general tiende a ser más clara, más fácil de comprender. Siempre se introduce con algún conector, como puede ser es decir, como es el ejemplo que está ahí, o puede ser o sea, o dicho de otra manera, o dicho en otras palabras, o en otras palabras, ¿no? Es una forma de decir lo mismo con otras palabras. La comparación permite explicar semejanzas y diferencias entre elementos, es un recurso también expositivo explicativo. Y después, bueno, aparece la analogía, que se parece mucho a la comparación, y el ejemplo que justo encontré no es el mejor, pero es una especie de comparación un poco más compleja, ¿no? Ahí dice: dormir es al sueño como comer es al hambre. Bueno, eso sería una comparación. Una analogía sería, por ejemplo, un texto que, si les interesa y me lo piden y me lo recuerdan, se los puedo pasar, ahora me lo estoy acordando así de memoria, un texto de Roberto Alt en la que explica la ortografía a partir de una analogía con el boxeo, por ejemplo. Entonces ahí tenemos dos ideas un poco más desarrolladas y más complejas sobre las que se establece una analogía. La clasificación es decir a qué tipo o a qué clase corresponde cada cosa. Ahí el ejemplo que les da: clasificar, ¿no? Ordenar por clase. Existen tres tipos de lectores y clasifica tres tipos de lectores: el lector ocasional, real o el no lector, el que no lee. Bueno, pero era un ejemplo. Y el contraste tiene que ver con la contraposición, digamos, de elementos. Comparar negativamente en una cosa que no tiene algo que ver con lo otro. Pero son distintos recursos. Después, por ejemplo, la explicación también utiliza las imágenes, el epígrafe, utiliza diferentes gráficos, puede utilizar diferentes recursos para explicar y para que el lector o lectora pueda comprender de la mejor manera. Los ejemplos de texto son el artículo de manual escolar, el artículo de enciclopedia y la clase presencial, entre otros. La trama conversacional es una trama que utilizamos generalmente en los intercambios que tenemos directos con otras personas. O sea, se organiza a partir de turnos de palabra. Se suele ordenar la conversación en diferentes momentos, como la apertura, el saludo: hola, ¿cómo andás? No sé qué, bueno, ¿qué haces acá? El desarrollo, que es todo el desarrollo de los temas que se van tratando en la conversación, y un saludo final o cierre que puede a veces no estar.
Bueno, siempre lo relacionamos con la oralidad, pero ahora tenemos el WhatsApp y distintos medios en los que dialogamos, o sea, establecemos una trama conversacional constantemente y es un género muy común. Por eso acá aparece una consigna sorpresa no obligatoria, que es llamar a una amiga, familiar o persona que ustedes quieran y sostener una conversación por un par de minutos. Una vez finalizada, agarran un papel, anotan todos los temas de los que hablaron en esa conversación, obviamente sin entrar en la intimidad, pero anotan por títulos. Hablamos de la cuarentena, hablamos, no sé, de las compras, hablamos de un familiar, hablamos de mi cursada en el instituto, ¿se entiende? Sostenemos una conversación, anotamos los temas y una pregunta para que ustedes descubran esto que pasa con la oralidad. Les pregunto si todos los temas en esa conversación se cerraron. ¿Llegaron a todos los temas a una conclusión? Sigamos. La trama instruccional es una trama que tampoco aparece en el texto de Marta Marín, pero es una trama que utilizamos constantemente y tiene que ver con esos textos que nos dan indicaciones acerca de cómo hacer algo puntualmente. Es una serie de pasos ordenados para lograr un propósito concreto. Esos textos son, por ejemplo, las recetas, que para conseguir hacer una torta, por ejemplo, tenemos que hacer distintos pasos y esos pasos además tienen que estar ordenados. Si los hago en otro orden del que aparecen, no voy a lograr el objetivo. Si no lo hago en el orden en que aparecen, no consigo el objetivo. Las leyes no tienen ese orden, pero sí nos indican formas en que tenemos que comportarnos en la sociedad, lo mismo que las normas de tránsito, bueno, los manuales de instrucciones acerca de cómo funcionan las cosas, ¿no? Nos compramos un celular, por ejemplo, bueno, nos fijamos un poco en el manual a ver cómo funciona. La trama descriptiva la dejé para el final porque es una trama que tiene que ver con, que en general es siempre secundaria, o sea, aparece en muchos, les diría en casi todos los textos, pero siempre es una trama secundaria. No hay un texto que sea fundamentalmente descriptivo. Las tramas en los textos, por ejemplo, en un cuento, nosotros podemos encontrar una descripción, podemos encontrar un fragmento argumentativo y ese cuento es narrativo. ¿Por qué? Porque la trama que predomina es la trama narrativa, pero las otras tramas son tramas secundarias, tramas secundarias. Bueno, la descriptiva casi siempre es trama secundaria, por eso no hay textos con trama predominante descriptiva. En el mismo texto de Marta Marín aparecen después ejemplos, empieza a explicar como más precisamente y a ejemplificar cuáles son los textos que conocemos con las distintas tramas y cómo se van cruzando con las funciones, que se acuerdan que lo vimos en el video anterior, funciones relacionadas con los participantes del circuito de la comunicación, con el emisor, receptor, referente, bueno, los menciona. Después aparece el cuadro, que aparece al lado, en donde les va mostrando la variedad de tipos de textos que pueden aparecer y con ciertas características. Les invito a leer y analizar. Vamos a seguir trabajando con este material, pero esta es la primera lectura para empezar a hacer el primer trabajo. Más adelante también explica la apelación, que entiende, empieza a cruzar función y trama, que es el título de este video, y lo mismo la consigna final, que es completar este cuadro. Acá tenemos secuencia, función, secuencia es sinónimo de trama o de estructura, son nombres que son sinónimos, y lo que les pido es, a través de este video y a través de la lectura que ustedes van a hacer de la bibliografía de Marta Marín, que puedan completar este cuadro con ejemplos. Por ejemplo, si ustedes dicen narrativa, informativa o referencial, podemos decir crónica periodística. ¿Se entiende? Ponemos el ejemplo. Informativo referencial, expositivo explicativa, podemos poner artículo de un manual de geografía, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, vamos cruzando. Metalingüística, acuérdense que siempre es relacionado con la lengua. O sea que, por ejemplo, se puede cruzar con expositivo explicativa. No van a poder poner ejemplos en todos los cuadros, pero traten de completarlo lo más que puedan. Y después buscan esos tipos de textos que ustedes reconocieron que pueden aparecer en esa combinación de trama
y función o secuencia y función, y los van guardando ya sea de manera digital, no sé cómo están guardando, si tienen una carpeta, o van copiando o pegando en una carpeta. Los buscan en diarios, en revistas, o imprimen. No caigan en ninguna cosa que les resulte demasiado complicada, traten de tener ejemplos como para ir armando esta carpeta del taller. Eso es todo, disculpen la extensión, espero haber sido muy clara. Y disculpen por favor los ruidos de la calle, pero bueno, es eso, la gente circula. Gracias, nos vemos.